Candela Ligüe Molina, decía, es licenciada en Sociología y especialista en Educación y TICS. Está cursando la maestría en Pedagogía en la Facultad de Filosofía y Humanidades con una beca obtenida por CECIT de la Universidad Nacional de Córdoba. Es docente en Sociología en el Instituto Superior Simón Bolívar. Es docente e integrante del equipo docente de ESI en el nivel medio de la Escuela Normal de Altagracia. Investigadora en temáticas relativas a género, sexualidades y ESI, periodista para el medio La Tinta sobre notas vinculadas con esta misma temática, y ha sido convocada por el área de investigación de la Dirección General de Educación Superior para realizar el estudio Formación Docente, Educación Sexual Integral, una mirada hacia las propuestas de enseñanza en profesorado de educación primaria. Tarea esta que compartió con Cecilia Carriza Villalobos, que la voy a presentar ahora. Ella es licenciada y profesora en Psicología y magíster en Salud Mental, docente del Seminario de Educación Sexual Integral en el Profesorado de Educación Inicial y en el Profesorado de Educación Especial de la Escuela Normal Superior de Altagracia, dependiente de esta dirección. También es docente e investigadora de la Facultad de Educación y Salud de la Universidad Provincial de Córdoba, trabajadora del Centro de Salud de la Secretaría de Salud Pública de Altagracia, realiza asistencia psicológica y consejería de salud sexual y no reproductiva. También ella, junto con Cande, fue convocada para esta investigación y hoy nos van a compartir con nosotros algunas reflexiones a partir de ese trabajo. Les damos la palabra a Candela en primer lugar. Bueno, muchas gracias, Lili. Nos sumamos al reconocimiento al área de investigación de la DGES por lo que se hace posible esta investigación. Antes de empezar a contarles muy brevemente algunas cuestiones sobre la investigación, agradecer a estudiantes y a docentes que siempre con muy buena predisposición les pudimos hacer las entrevistas y el trabajo de campo. Tenemos una diapositiva, la primera, en donde está el título de la investigación, que es Formación Docente y Educación Sexual Integral, una mirada hacia las propuestas de enseñanza de los profesorados de educación primaria. En primer lugar, bueno, un poco lo que Mirta ya venía adelantando. Nosotras también vemos como un avance en términos de CONEL y de justicia curricular, que el seminario de ESI permite visibilizar lo que antes estaba ausente, tomando algunos autores como Steven Ball. Nosotras nos enfocamos en el contexto de la práctica de una política educativa, considerando a docentes como actores interpretativos y activos del mundo. Podemos pasar a la siguiente diapositiva, en donde están algunos interrogantes de investigación que nos propusimos en relación a las propuestas de enseñanza en el seminario de ESI de los profesorados de educación primaria. Nos preguntábamos qué características asumían estas propuestas, los procesos de apropiación y traducción que realizan las docentes sobre los marcos normativos y curriculares, qué supuestos sobre sexualidad y género subyacen en las propuestas de enseñanza, y también tuvimos en cuenta la mirada de las estudiantes, buscamos indagar concepciones, supuestos sobre la ESI, valoraciones que hacen sobre sus experiencias en las prácticas y residencias para la enseñanza de la ESI en las escuelas primarias. Podemos pasar a la otra diapositiva para compartirles ya principales hallazgos que después va a seguir también mi compañera Cecilia. En relación a las características del seminario, reconocer que es un espacio áulico en donde se da lugar a hablar temas sobre sexualidad, género. Entran al aula muchos temas coyunturales que las docentes abordan también por la demanda por la demanda estudiantil. En este sentido veíamos que los procesos curriculares no hay una traducción abstracta y cruda, ¿sí? que las docentes del seminario dicen, bueno, esto que está así lo damos tal cual, sino que hay procesos de adaptación,
invención, de transformación, está muy ligado a las demandas estudiantiles, pero el marco legal a las docentes, ellas la mencionaban como que les da seguridad pedagógica. Es lo que también llamamos como un paraguas legal para construir un funcionamiento, perspectivas para la enseñanza. Mencionaban mucho los 5 ejes del programa NACESI, eso para ellas las ordena un poco en cómo organizar las propuestas de enseñanza y le da una cierta comodidad. Sin embargo, pudimos observar que el mismo programa del seminario entra dentro de estos diálogos de los procesos curriculares en relación a la demanda estudiantil. Entonces hay temas que, por ejemplo, en el 2018, un tema muy demandado fue aborto, que tenía relación con un debate social y parlamentario que se daba en nuestro país y que las aulas y los institutos no fueron ajenos. Ya en el 2019, cuando nosotros hacíamos el trabajo de campo, las docentes ya empezaban a reconocer otros temas demandados, por ejemplo, feminicidios, abuso sexual infantil, identidad de género, infancias trans. Entonces hay temas que, si bien no están explícitos en los documentos curriculares, se están abordando, ya se están abordando en el aula. Mientras que otros temas todavía están invisibilizados, no solo en el diseño curricular, sino también en el aula, porque no son demandados, y algunos que podríamos mencionar, por ejemplo, masculinidades, lenguaje inclusivo, teoría queer, o el derecho a la ILE en caso de abuso sexual infantil hacia niñas y adolescentes. Las docentes reconocían ciertas demandas constantes a lo largo de los años, más allá de estos temas que puedan ser coyunturales, si se quiere, hay ciertas demandas que son constantes, que siempre son demandadas por las estudiantes, que es en relación a la violencia de género y cómo abordar la ESI en la escuela primaria. Ahí las estudiantes saben que el abordaje de la ESI en las escuelas primarias es bajo el abordaje transversal, plantean miedos de cómo abordar la sexualidad, cómo hablar con niñas y niños, de que todavía es un tabú, rondan ciertos miedos hacia las familias, y en este sentido quisiera hacer una mención sobre la mirada docente, de las docentes que entrevistamos, sobre sujetos del aprendizaje, cómo estas estudiantes, en tanto sujetos del aprendizaje, las docentes las veían en dos instancias que están en simultáneo, ¿sí? Por un lado, como adultas, son estudiantes adultas, y por otro lado, son futuras docentes, que se están formando y van a ser profesionales. Entonces, se ven interpeladas por los temas que se abordan en el seminario, en tanto como personas adultas, porque hay temas que las empieza a interpelar en su vida cotidiana, y también como profesionales. Las docentes mencionaron que bueno, estas doble instancias también para ellas es un desafío para generar rupturas y distancias con ciertos prejuicios, ideas erróneas alrededor de los temas que se abordan en el seminario, para mediarlos con los textos y generar instancias de reflexión. En ese sentido, las docentes reconocían que el formato taller era muy propicio para la circulación de la palabra, para poner el cuerpo, para generar instancias de reflexión. Por ejemplo, las docentes también mencionaron como ciertas desnaturalizaciones, cuestionamientos que se hacían las estudiantes en relación a los temas que veían en los seminarios. Y las voy a leer para no olvidar ninguno. Por ejemplo, las docentes dicen que las estudiantes comienzan a reconocer actitudes de discriminación hacia la diversidad sexual, que empiezan a visualizar las violencias que sufren y las que ejercen hacia otros, que se empiezan a replantear situaciones de violencia de género en sus hogares y que se vuelven multiplicadoras de los debates encendidos en el aula con sus parejas y con sus familias. En este sentido, hago
una breve mención en relación al modo de evaluar en el seminario. Y recuerdo que una docente planteaba esto como los efectos generados, que cuando las estudiantes se ven interpeladas por estos temas, genera estos efectos que ahí uno puede ver cuando se ven interpeladas y cómo empiezan a desnaturalizar y a desproblematizar y a problematizar temas que antes las docentes lo ven como estos mitos, ideas erróneas, prejuicios y demás. Y una docente también lo relacionaba con la ética docente y cómo estos temas y la formación docente nos implica estar a la altura de las circunstancias. Ahora le doy la palabra a mi compañera Cecilia Carrizo, que va a continuar con otros temas. Bueno, siguiendo con el análisis de las propuestas de enseñanza, describiremos 3 perspectivas docentes sobre la enseñanza de la ESI. Una perspectiva docente que hace mayor énfasis en la enseñanza de la ESI para la prevención y para evitar, por ejemplo, como dice una profesora, evitar situaciones de violencia de género o prevenir la discriminación por diversidad sexual. En esta perspectiva entra en juego un rol docente, sobre todo para preparar a las futuras docentes para que acompañen y protejan a los niños y las niñas. Una segunda perspectiva considera que la formación docente en ESI apunta a intervenir con perspectiva de género para garantizar derechos. En este marco, la mirada del rol docente está para deconstruir posicionamientos, actitudes, situaciones de la vida cotidiana y de la práctica docente que pongan obstáculos a garantizar derechos. Y una tercera perspectiva entra en diálogo con estas dos anteriores y propone la enseñanza de la ESI que sea un repertorio de actividades o un recursero, ¿sí?, para entregarle a las futuras docentes. En este sentido, la perspectiva de la ESI como enseñanza para la prevención apuntaría a proponerles recursos para que las futuras docentes puedan trabajar con los niños y las niñas situaciones conflictivas en las aulas de la escuela primaria. Y la perspectiva de la enseñanza de la ESI con abordaje de género y de derechos aportaría elementos y herramientas para la transversalización de la planificación docente. Por otro lado, tenemos las perspectivas construccionistas de sexo y género. Para ello, en primer lugar, pensamos 3 perspectivas: las perspectivas esencialistas, construccionistas y deconstruccionistas. Encontramos que en las mayorías de las perspectivas docentes hay una orientación construccionista del género, es decir, que se lo concibe al género como no como un atributo individual, sino construido como un conjunto de relaciones sociales. Es decir, se escapan de la perspectiva esencialista, en donde se lo entiende como algo dado e inmutable, y lo consideran que el género es construido de acuerdo a cada cultura y a cada momento histórico. Bueno, que prevalezca esta perspectiva construccionista en la mayoría de las propuestas docentes se puede interpretar que, como dijo Candela anteriormente, la mayoría de las docentes siguen los 5 ejes de la ESI. Y podemos pensar también que estos 5 ejes siguen también una mirada heteronormativa y construccionista del género. Y a eso se sumaría también que en los programas o en las miradas de las docentes se puede advertir que hay una escasa actualización sobre miradas deconstruccionistas, por ejemplo, de lecturas como Judith Butler o Beatriz Sokol Preciado. Otra de las recurrencias encontradas fue que generalmente el eje de igualdad de género se lo asocia a violencia de géneros, a tipos y modalidades de violencia de género. Podemos interpretar, también como dijo Candela anteriormente, que la agenda de los medios de comunicación social ingresan y permean en los programas para trabajar este tema.
Y también nos llamó la atención que fue escasamente trabajado los temas de homo, lesbo y transfobia y situaciones de trans y travesticidios. Bueno, en relación a los 5 puntos sobre los supuestos docentes sobre sexualidades en la infancia, consideramos que actualmente contamos con un consenso de organismos oficiales que conciben a la sexualidad adulta desde una perspectiva integral, amplia y positiva. Este es el caso de la definición de sexualidad de la Organización Mundial de la Salud, pero al definir a la sexualidad infantil, todavía se la sigue concibiendo desde una perspectiva de prevención, desde una perspectiva peligrosa y o de riesgo. En otras ocasiones, en las escuelas primarias, ha predominado una mirada asexual de las infancias y generalmente esto ha llevado que se hable o se trabaje muy poco sobre el tema de sexualidades con niños y niñas. Entonces, bueno, desde este marco normativo es que nosotras podemos considerar que la mayoría de las miradas de las docentes es desde una perspectiva adultocéntrica, que concibe la sexualidad infantil siempre en riesgo o asociada a cuestiones negativas. La sexualidad infantil como contenido a enseñar se encuentra generalmente asociada a temas como maltrato infantil, abuso infantil y mucho menos mencionada a infancias trans. Generalmente la pudimos encontrar en los programas de los docentes en los ejes o unidades como sexualidad o cuidado del cuerpo y la salud. Y también generalmente asociada a temas como embarazo adolescente, pubertad y métodos anticonceptivos. Bueno, ahí hacemos el cierre en relación a las propuestas de enseñanza del seminario de ESI y pasamos a reflexionar o los hallazgos que encontramos en cuanto a las valoraciones que las propias estudiantes hacen del seminario de ESI en las escuelas primarias. Nosotras tomamos que el Programa Nacional de ESI en el año 2018 analizó 4 tipos de resistencias de las docentes que siguen siendo aún hoy un desafío para abordar la ESI. Nosotras las tomamos y lamentablemente las seguimos encontrando y pudimos ver, digamos, que las mismas estudiantes del seminario de ESI encuentran obstáculos o barreras en las escuelas primarias, en estas escuelas asociadas, para que ellas mismas en las prácticas desarrollen contenido de la ESI. Y por otro lado, las mismas estudiantes acuerdan, digamos, que las propias docentes tienen dificultades para abordar la ESI de manera transversal. Me gustaría leer, digamos, un parafraseado de un estudiante que dijo que tenía que trabajar inglés desde la ESI en jornada extendida y propuso trabajar el tema de las familias. Y entre los tipos de familias, describir a las familias que tienen 2 papás o 2 mamás, es decir, las familias homoparentales. Pero cuando se lo comentó a la directora le dijo que no podía desarrollar ese contenido porque los papás o las mamás de los otros niños se iban a enojar e iban a acudir a hablar con ella. También encontramos un relato muy particular en relación a un docente varón, digamos, que desarrolla ESI, y las estudiantes comentaron lo siguiente. A nosotras nos pasó con un profe de 6º grado que no da ESI porque no le gusta. Entonces nos dice, bueno chicas, en las horas que estén, fíjense en cómo lo pueden meter. Él nos dice que al ser hombre le incomoda dar ESI por la edad de los chicos y nos dice que tiene miedo del doble sentido, de cómo se lo tomen los chicos. Porque al ser un hombre, muchas veces los padres como que tienen más miedos que los toque o les enseñe algo. Bueno, por último, para finalizar, las estudiantes no reconocen que las docentes de nivel primario poseen resistencias explícitas de tipo moral, es decir, que no tienen preocupaciones valorativas e ideológicas de objeción para trabajar los contenidos de la ESI,
En cambio, sí reconocen que las docentes tienen resistencias de tipo formativa, no tienen escasa capacitación e información para trabajar los contenidos de la ESI, como así también algunas estudiantes dicen que sobre todo las resistencias son más cristalizadas en el equipo docente y en el equipo directivo que en las propias familias de los niños y las niñas. Bueno, ahora continúa Cande con el último hallazgo. Bien, es un tema emergente que sale, si bien nosotras nos enfocamos en el abordaje específico, en las propuestas de enseñanza en el seminario de ESI, el abordaje de la transversalización de la ESI en los institutos de formación docente fue llamativo y está muy vinculado con el seminario. Pudimos registrar que había algunas actividades aisladas, que no tenían un proyecto institucional, sino que se habían hecho por motivos generados desde el centro de estudiantes o por un grupo de de docentes o las docentes del seminario. En este sentido, también la mirada de las estudiantes sobre la transversalización, ahí era dispar. Algunas nos comentaban que empezaban a ver estos temas recién en el último año y como de sopetón, no vinculaban a otros contenidos vistos en otros espacios curriculares. Una docente también en una evaluación diagnóstica que hacía a principio de año había encontrado que desconocían la ley de ESI y que desconocían la ley de protección integral de niños, niñas y adolescentes. En cambio, en otros institutos sí había mayor reconocimiento, con una transversalización, las estudiantes podían reconocer y vincularlo con temas de espacios curriculares de primero y segundo año. Otra cuestión por la cual es emergente la transversalización, que es cuando las docentes se encuentran abordando situaciones conflictivas en el aula con las estudiantes. Es muy recurrente en relación a la violencia de género y cómo las docentes manifestaban que lo abordaban en la soledad. Así como yo ya había dicho antes, que había temas que las interpelaba a las estudiantes como adultas, las docentes veían escasos espacios de institucionalización para abordarlo más allá del aula a la violencia de género. Y aquí hacemos memoria que en el 2019, cuando iniciamos la investigación, en uno de los institutos que fueron parte del trabajo de campo fue el feminicidio de un estudiante de ese instituto. Entonces podíamos ver cómo la ESI, los temas que se abordan en el seminario dejan huellas, perduran, conmueve, no solo epistemológicamente, sino también emocionalmente a estudiantes y a docentes. Y no pudimos registrar que haya acciones interministeriales o acciones institucionales en donde se pudiera trabajar en red, articular entre los institutos y centros de salud o dependencias del Poder Judicial. Ya ahora podemos pasar a la última diapositiva y para ir cerrando algunas reflexiones finales y desafíos que encontramos. Bueno, uno en relación también a lo que la Ceci ya fue contando, trabajar de manera articulada la ESI en institutos de formación docente y las escuelas asociadas, que son las escuelas primarias donde los estudiantes hacen sus prácticas, y que otra vez todos estos obstáculos que fuimos registrando y que ahora pudimos contar muy brevemente algunos, pero es muy llamativo, queda planteado en el vínculo entre la docente del seminario y las estudiantes. Entonces ahí también falta mayor abordaje, ¿no? como un desafío. Otro desafío es fortalecer la institucionalización y la transversalización de la ESI
un poco por lo que ya les acabo de contar. Y la última, veíamos que sería muy enriquecedor empezar a hacer un trabajo con orientaciones curriculares provinciales y nacionales de ESI, generar una actualización de los contenidos y que hay demasiados, hay debates abiertos. Por un lado, porque ya hay temas que se están abordando en el aula y como les habíamos comentado, si bien los procesos curriculares hay adaptación, invención y demás, los marcos legales siguen siendo de seguridad pedagógica para las docentes. Y por ahí lo prescripto, veíamos que predomina más una mirada de mujeres y varones cisexuales y que el derecho y el reconocimiento de personas trans, travestis, lesbianas, gays, intersex y no binarias sigue quedando por fuera de los contenidos curriculares, a pesar de que han pasado 10 años de la Ley de Matrimonio Igualitario y 8 de la Ley de Identidad de Género, y que son temas también demandados por las estudiantes, son temas controvertidos y sabemos que hay una lucha vigente y dinámica por el reconocimiento de sus derechos en las políticas educativas, en las escuelas, en los institutos y en las calles. Ya con esto ya damos cierre a lo que ha sido la presentación del informe de investigación que hemos realizado con la CES.